¿Ha rechazado el trono de hierro a Rhaenyra Targaryen? ¿Qué jugada maestra le ha copiado Rhaenyra a los Tyrell de las novelas de Juego de Tronos? ¿Quiénes son esos misteriosos hombres alados de los que nos habla Daemon? ¿Quién es Ser Torren Manderly? ¿Y dónde está el verdadero Daeron Targaryen? En este vídeo responderemos a todas estas preguntas, analizaremos las referencias más interesantes y repasaremos el Juego de Tronos que nos ha dejado el tercer episodio de la tercera temporada de House of the Dragon. Comenzamos con la intro, que en este episodio nos muestra una nueva sección del gran tapiz de la casa Targaryen, la corte de Rhaenyra. La reina preside la escena acompañada por Mysaria a la izquierda, que en este episodio representará la voz del pueblo en el consejo privado, mientras que Daemon aparece a la derecha, planteando una visión de gobierno muy distinta a la de Rhaenyra. Corlys Velaryon, en medio del elenco, continúa siendo el mejor aliado de la reina legítima, mientras que Alicent y Helaena aparecen como prisioneras de los negros y piezas clave en el tablero de juego. También vemos fugazmente a las ratas a los pies del trono de hierro, una plaga que comenzó a extenderse con la división de la familia de Viserys en la primera temporada y que tras el asesinato de los cazarratas a manos de Aegon parece haberse adueñado de la Fortaleza Roja. Su presencia no es sino un reflejo de la podredumbre que siempre ha acompañado a esta corte, y el comentario del sirviente durante el episodio tampoco parece casual. Las ratas se han comido todas las velas del almacén, y si no encontramos más, pronto nos quedaremos a oscuras. Una metáfora bastante evidente de la situación de Rhaenyra. Su reinado apenas acaba de comenzar, y ya amenaza con apagarse si no consigue resolver los problemas que la rodean. La solución a esta plaga ya la mencionamos en los análisis de la temporada anterior y en los de Juego de Tronos que hicimos hace ya algunos años. Después del asesinato de los cazarratas, Otto Hightower llevó al castillo nada menos que 100 gatos para poner fin al exceso de roedores, y por eso en Juego de Tronos vemos a Arya persiguiéndolos, porque al final esta colonia se convirtió en una nueva plaga. Terminaremos viendo en esta o en la temporada siguiente cómo traen a esos gatos a la Fortaleza Roja. En último lugar, en esta intro vemos a una multitud que parece arrodillarse ante la reina, o incluso aclamarla, pero bajo sus pies la sangre comienza a extenderse por el tapiz, como un oscuro presagio de la guerra que está a punto de desatarse. Dejando ya el tapiz atrás, el episodio comienza con una imagen que deja claro el inmenso poder de la casa Hightower. En Fuego y Sangre, su ejército reunía en torno a 1 millar de caballeros, otro millar de arqueros, unos 3.000 hombres de armas y miles de mercenarios y jinetes libres, que en muchos casos llegaba a triplicar la hueste propia del señor. De tal manera que incluso antes de sumar a casas como los Roxton o los Pyke, los Hightower ya eran capaces de movilizar entre 10.000 y 15.000 hombres, una fuerza equivalente a la cuarta parte de todos los efectivos reunidos en este momento por las casas de las tierras de los ríos. También resulta curioso ver a Tessarion, la hermosa dragona azul de Daeron, esperando junto al ejército como un soldado más. Su carácter aquí parece reflejar al de su jinete, un príncipe amable y mucho más acostumbrado a obedecer que a mandar. Además, era un dragón relativamente joven y se dice que Vermithor era 3 veces mayor que él. Por lo que en esta escena Tessarion no tiene ninguna opción frente a los dragones que acompañan a Daemon, el propio Vermithor, Ala de Plata y Caraxes. Durante este parlamento, Daemon asegura que los aliados de los verdes se han dispersado, pero eso no es del todo cierto, pues todavía les queda un aliado fresco por intervenir, la casa Baratheon, sin olvidar los 4.000 efectivos que dirige Ser Criston Cole y que ahora avanzan hacia Harrenhal. Aún así, la ventaja estratégica continuaba siendo favorable a Rhaenyra, que contaba con el apoyo de los ribereños, los norteños, buena parte de las tierras de la corona, la casa Velaryon y el valle de Arryn, mientras que los hijos del hierro, al mando de Lord Dalton Greyjoy, mantenían ocupados a los Lannister, atacando y saqueando las costas de las tierras del oeste. Y quien está haciendo frente a esa amenaza, por cierto, es un personaje que Rhaenyra menciona en este episodio, Lady Joanna Lannister, viuda de Lord Jason y madre del actual y joven señor de Roca Casterly, el pequeño Loreon Lannister, de tan solo 4 años. En la escena aquí encontramos otra referencia interesante. Daemon amenaza con convertir a Ulf en señor de Antigua si Ormond no se rinde. Y esto no es una simple provocación. En Fuego y Sangre, tras la toma de Desembarco del Rey, el príncipe llegó a proponer al consejo de Rhaenyra entregar nada menos que Roca Casterly a Ulf y Bastión de Tormentas a Hugh como recompensa por sus servicios.
una idea que Corlys Velaryon rechazó de inmediato por los riesgos que suponía destruir dos de las casas más antiguas y poderosas de Poniente, ya que muchas otras casas nobles alzarían su voz en contra de los negros. Pero la gran pregunta que deja este encuentro, que en todo momento huele a chamusquina, es ¿por qué se rinde Lord Ormond? Pues tras haber detenido su avance debido a la carta de Alicent, el ejército Hightower ha quedado aislado frente a 3 dragones, y combatirlos en campo abierto con un mini dragón es un absoluto suicidio. De modo que su rendición responde a la necesidad de ganar tiempo. Si nos fijamos detenidamente en la carta que Alicent envió en nombre del rey Aemon, podemos leer: Vhagar me llevará hasta vosotros al alba al tercer día, cual Gandalf el Gris. Es decir, que Ormond solo necesita resistir un poco hasta la llegada de Vhagar, o eso es lo que cree él en este momento. Por eso va a buscar un asentamiento donde proteger a sus hombres mientras espera la llegada del príncipe. Un plan que no se revelará hasta el final del episodio y que tiene un elemento clave, su señuelo, el falso príncipe Daeron. Y con él vamos a regresar a Desembarco del Rey, no sin antes hablar de lo que muchos habéis pensado. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si Daemon le habla al chico en Alto Valirio, como sería lo lógico? ¿Y si le hubiera dicho Vescuore saldrize unte gontes? Lo que quiere decir, monta en tu dragón y síguenos. Lo que habría pasado es barbacoa de Hightower. Al llegar a la Fortaleza Roja, la serie nos presenta 2 formas completamente opuestas de cómo iniciar un reinado. Por un lado está Rhaenyra, decidida a seguir el legado de su padre, un reinado basado en la justicia, la reconciliación y en la medida de lo posible, la paz. Y en el extremo contrario encontramos a Daemon, cuya solución para casi cualquier problema consiste en hacer una buena parrilla con todos los traidores, gobernar con mano de hierro, obviando por completo al pueblo y seguir expandiendo el reino mediante la conquista. Durante todo el capítulo también llama la atención el insistente sonido de un reloj, que bien podría indicar que Vecna se ha escapado de Stranger Things para atormentar a nuestra reina, pero que en realidad nos está mostrando el deterioro psicológico de Rhaenyra. Después de la muerte de Jace y sobre todo de haber ejecutado ella misma a Otto Hightower, está sufriendo un cuadro de estrés extremo. Y es que esas campanadas del reloj, junto con los instantes en los que la atmósfera se vuelve asfixiante para Rhaenyra, aparecen en los momentos clave. Cuando recuerda a su padre, cuando Daemon le dice «tenemos que comenzar», iniciando así su primer día de gobierno, cuando alucina viendo a Jace en los pasillos, cuando los consejeros ponen sobre la mesa el sinfín de problemas a los que se enfrentan, cuando Alicent le echa en cara que ha matado a su padre, o cuando Daemon le dice que debe matar a Daeron. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que muestran que nuestra bondadosa, legítima y justa reina está sufriendo una presión insoportable. Y ya que este episodio profundiza en el perfil psicológico de Rhaenyra en la serie, merece la pena detenernos un momento en cómo la describe George R.R. Martin en Fuego y Sangre. El escritor nos la presenta como una mujer orgullosa y terca, mimada desde la infancia, y dice que había cierta petulancia en su boca pequeña. Vestía siempre ropajes de gran opulencia, mostrando predilección por los buenos terciopelos púrpura y granate, los encajes dorados de mir y las joyas más exquisitas. Llevaba anillos en casi todos los dedos y tenía por costumbre hacerlos girar compulsivamente una y otra vez. Aunque podía mostrarse encantadora, se enfadaba con facilidad y sobre todo jamás perdonaba una ofensa. Este es el retrato de la mujer que acaba de conquistar el trono de hierro en los libros, aunque en este capítulo sí que vemos que en ciertos momentos se muestra mucho más enérgica que en temporadas atrás, y también apreciamos cómo comparten esa inquietud compulsiva de tocarse los dedos y los anillos, además de que ambas Rhaenyras se encontraron de repente al frente de un gobierno patas arriba. ¿Cuáles fueron esos primeros problemas a los que tuvo que enfrentarse? El primero más evidente fue la desaparición del tesoro real. ¿Qué había sido de la inmensa fortuna que había acumulado el rey Viserys? En Fuego y Sangre se dice literalmente que el rey nadó en oro y dejó tras su muerte una espléndida herencia, fruto de un largo reinado de paz y prosperidad, heredado a su vez de su abuelo, el rey Jaehaerys I. Sin embargo, cuando Ser Tywin Lannister sustituyó a Lord Lyman Beesbury como consejero de la moneda, no perdió ni un segundo en poner a buen recaudo ese tesoro. Para ello, Tywin lo dividió en 4 partes. Una permaneció en la Fortaleza Roja, aunque Aegon II acabaría gastando hasta la última moneda. Otra fue enviada al Banco de Hierro de Bravos.
Una tercera se destinó a sobornos, regalos para ganar aliados y contratar mercenarios, aunque buena parte de esta porción del tesoro terminó, oh sorpresa, en Antigua, bajo la protección de los Hightower. Y la última parte quedó custodiada, como no, en Roca Casterly, pues ¿quién mejor que la familia del propio Tyland para guardar el oro? Por eso, cuando Rhaenyra tomó Desembarco del Rey, no ejecutó inmediatamente a Ser Tyland Lannister, como sí hizo con Lord Jasper Wyle, sino que lo envió a las celdas negras para entregarlo a las cámaras de tortura y obligarlo a revelar el paradero del tesoro de la corona. Para afrontar este y otros muchos desafíos de su nuevo gobierno, Rhaenyra también reorganizó el Consejo Privado. Uno de los nombramientos más importantes fue el de Lord Bartimos Celtigar, como tesorero y consejero de la moneda. Los maestres lo describen como un hombre ingenioso, incorruptible y extraordinariamente capaz para las finanzas. Con las arcas de la corona vacías, recuperó los mismos impuestos que tan bien le habían funcionado al rey Jaehaerys I e impuso algunas tasas extraordinarias para aumentar la recaudación rápidamente. ¿Cuáles fueron esas nuevas tasas? ¿Cómo reaccionaron los desembarqueños y qué consecuencias terminaron teniendo? De eso hablaremos en los próximos episodios. Por ahora la serie inicia todo este proceso con un tributo extraordinario que deberán pagar tanto las grandes como las pequeñas casas. Y es en ese contexto en el que Rhaenyra encomienda a Daemon a viajar al Valle de Arryn para exigir en persona a Lady Jane una contribución económica, ya que han conquistado el trono de hierro sin que su ejército se haya unido finalmente a la guerra. Una misión que Daemon acepta encantado, sabiendo que Lady Jane lo detesta por ser el responsable, no demostrado, de la muerte de Rhea Royce. En el resto del Consejo Privado, Corlys continuó en el cargo de mano de la reina y Lord Consejero Naval, mientras que Mysaria fue nombrada Lady Consejera de los Rumores, gracias a su extensa red de espías. Y si bien el Maestre Gerardis permaneció en Rocadragón, este pasó a ocupar el cargo de Gran Maestre. En cuanto a Ser Loren Marbrand, que en la serie había desobedecido anteriormente a Rhaenyra, en realidad en los libros nunca perdió la confianza de la reina, y de hecho fue nombrado Lord Comandante de la Guardia Real y recibió la misión de reclutar a 6 nuevos hermanos juramentados. Por último, Ser Luthor Largent, comandante de los Capas Doradas, fue ennoblecido y obtuvo un asiento en el Consejo Privado, como recompensa por el papel que desempeñó en la toma de Desembarco del Rey. Otro de los problemas a los que se enfrenta la Rhaenyra de la serie es su propia coronación, pues no dispone ni del dinero para organizar semejante ceremonia, ni algo que simbólicamente tiene mucha más importancia: el apoyo del Septón Supremo, la máxima autoridad de la Fe de los Siete. Se trata del mismo enfrentamiento que Cersei Lannister tuvo en Juego de Tronos con el Gorrión Supremo, quien se negaba a coronar a Tommen. Aquí en realidad este enfrentamiento entre Rhaenyra y el Septón Supremo nunca llega a producirse en fuego y sangre. De hecho, el Santo Padre de Poniente no bendijo ni a Aegon II ni a Rhaenyra, pues ya era un anciano que permanecía en Antigua. Quien bendijo la coronación de Aegon fue el Septón Eustace, que servía en la corte desde los tiempos de Viserys I y fue un fiel servidor de los Verdes desde entonces, además de uno de los 3 principales cronistas de la Danza de los Dragones. Sin embargo, me parece un cambio muy interesante por parte de la serie, porque convierte a la Fe de los Siete en un actor político de primer nivel, y eso tiene mucho sentido si recordamos quién dirige ahora el Ejército del Sur. Lord Ormond Hightower es el señor de Antigua y cabeza de la casa que, desde hace siglos, mantiene una estrechísima relación con la fe. Fueron los Hightower quienes acogieron a los primeros septones en Poniente y levantaron el gran septo estrellado de Antigua, por lo que su influencia sobre esta institución religiosa siempre ha sido tremenda. Por eso resulta tan significativo que el Septón Supremo no solo rechace ungir a Rhaenyra, sino que incluso la acuse de mentir cuando afirma que Aegon ha muerto. Todo apunta a que él también está jugando su propia partida, y quizá tratando de ganar tiempo para el avance del ejército de Ormond. Además, esta trama recupera un conflicto muy arraigado en la ciudad de Antigua, y es que al igual que muchos maestres de la ciudadela, la Fe de los Siete siempre ha contemplado con recelo buena parte de las costumbres valirias, el incesto, la magia y el poder que los Targaryen ejercen gracias a sus dragones. Y en el caso de los maestres en particular, hay quienes sospechan que ya entonces se conspiraba para destruir a las enormes bestias aladas.
Si a eso añadimos que Joffrey Velaryon, el actual heredero de la corona, es considerado un bastardo por sus enemigos, resulta comprensible que la fe tenga serios motivos doctrinales para oponerse a Rhaenyra. Y eso convierte este conflicto en algo mucho más peligroso de lo que parece, porque la fe no tiene ejércitos ni dragones, pero sí algo igual de poderoso: su capacidad de influir sobre los devotos, de tal modo que si el Septón Supremo se alza contra la reina, no serán pocos los desembarqueños que lo sigan hasta la muerte si hace falta. Y ya que hemos mencionado a Joffrey, ¿qué fue de él? Tras la muerte de Jace, era el siguiente en la línea de sucesión al trono de hierro, y convencida de que sus 6 dragones eran garantía suficiente para garantizar su seguridad en Desembarco del Rey y en la Fortaleza Roja, Rhaenyra decidió reunir por fin a toda su familia en la capital. Por ese motivo no solo hizo llamar a Joffrey, de 13 años, que había permanecido hasta entonces en el Valle de Arryn, sino también al príncipe Aegon, de 10, que seguía en Rocadragón. El primero en llegar a Desembarco del Rey, junto a parte del séquito personal de la reina, fue el príncipe Aegon, a quien Rhaenyra nombró su copero, ya que el cargo le permitía permanecer constantemente a su lado. Mientras tanto, otra nave partió de Puerto Gaviota con Joffrey y su dragón, Tyraxes, con quien ya había volado en alguna ocasión, aunque jinete y dragón eran todavía demasiado jóvenes para participar en la guerra. Y si bien es cierto que la novela Rhaenyra nunca llegó a plantearse una gran ceremonia de coronación como la que se menciona en la serie, sí que comenzó a preparar una fastuosa celebración con un objetivo muy distinto: proclamar oficialmente a Joffrey como príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro. Y en medio de todas estas intrigas, también hay que tener contentos a nuestros aliados más importantes, entre los cuales se encuentran las semillas de dragón, cuya recompensa aquí será ser nombrados caballeros. ¿Qué fue lo que realmente recibieron en Fuego y Sangre? ¿Solo fueron nombrados caballeros? ¿Se les concedieron castillos? Pues sobre esto último estuvieron muy cerca. Daemon consideraba que Ulf y Hugh merecían una recompensa extraordinaria, pues sospecho que pensaba que era una buena forma de garantizar su lealtad, y antes de plantearle al consejo entregarles Roca Casterly y Bastión de Tormentas, como comentábamos al inicio de este análisis, propuso darles las llaves de otras 2 fortalezas, mediante matrimonios con mujeres nobles. La oportunidad surgió cuando Rhaenyra quiso castigar a las casas Rosby y Stockworth porque al principio la apoyaron, pero luego hincaron la rodilla ante Aegon, y para la reina no había peores traidores que los amigos que pierden la fe. Ambos señores fueron ejecutados y Daemon propuso casar a Hugh con la hija de 12 años de Lord Rosby y a Ulf con la heredera de 6 años de Lord Stockworth. De ese modo, además de premiar a las semillas de dragón, se aseguraría de que aquellas tierras permanecieran fieles a la corona. Sin embargo, Lord Corlys Velaryon se opuso frontalmente. Recordó a la reina que tanto Rosby como Stockworth tenían hijos varones, y una cosa era que Rhaenyra reclamara el trono de hierro porque su padre expresamente la había nombrado heredera, y otra muy distinta alterar de un plumazo siglos de leyes sucesorias para desheredar a los hijos de 2 grandes señores en favor de sus hermanas mayores. Según Corlys, aquello podría poner en duda los derechos hereditarios de Medio Poniente. Rhaenyra finalmente terminó dándole la razón, y en lugar de concederles señoríos, los armó caballeros y les otorgó sendas fincas en Marca Deriva. Como era de esperar, la decisión dejó a ambos insatisfechos. De hecho, ya después de la batalla del Gaznate, Ulf había resumido perfectamente su forma de pensar. «Al diablo con ser caballeros, señores deberíamos ser». A Ulf los cronistas lo llamaban el Blanco por el color de su cabello, aunque muchos lo habían motejado como Ulf el Piripí por su afición a la bebida. Hugh, por su parte, pasaría a la historia como Ser Hugh el Martillo, también conocido como Hugh el Duro. En la serie, no obstante, como hemos dicho en varias ocasiones, es un personaje muy distinto. Aquí encontramos a un hombre preocupado por sacar a su esposa de la miseria y darle una vida digna y segura ante la peligrosa situación que vive Desembarco del Rey. Por eso Rhaenyra le ha prometido una mansión en la colina de Visenya. Y esa elección no es casual. Las 3 colinas de Desembarco del Rey, la de Aegon, Visenya y Rhaenys, siempre han concentrado las zonas más acomodadas de la ciudad. De hecho, mientras se construía la Fortaleza Roja, el rey Aenys I residió en una mansión situada en la colina de Visenya. Pero hay un detalle todavía más interesante. La calle principal que asciende por esa colina es la Calle del Acero, donde trabajan los mejores herreros de la capital. Cuanto más subes, mejores son las casas y más reputación tienen los maestros armeros.
Allí tenía su taller Tobo Mod, el legendario maestro armero que siglos más tarde tendría como aprendiz a Gendry. Así que, tratándose de Hugh, un herrero de profesión, no existía un ascenso mejor y un lugar más apropiado para instalar a su mujer. Desafortunadamente para Hugh es demasiado tarde, pues ya su mujer ha abandonado Desembarco del Rey rumbo a Ladera, precisamente el lugar al que se dirige ahora el ejército de Lord Ormond Hightower. El tercero en ser nombrado caballero es Adam, uno de los protagonistas de este espinoso asunto de la legitimación Velaryon. Hasta este momento de la danza era conocido como Adam de la Quilla, porque había crecido en una pequeña ciudad portuaria que se llamaba así, La Quilla, situada en la base del castillo de Marcaderiva. En la novela, Corlys también pidió a Rhaenyra que legitimara a Alicent y a Adam para que dejaran de ser considerados bastardos y pasaran a formar parte oficialmente de la casa Velaryon, nombrando incluso a Alicent como su heredero. Pero aquí la serie va a introducir uno de los errores políticos más graves que ha cometido Rhaenyra hasta ahora. Se niega a conceder por el momento una legitimación que no le cuesta absolutamente nada, todo por el miedo al que dirán. Y lo hace con uno de los hombres más orgullosos de Poniente, que además es el que más dinero ha invertido en su causa, el que controla prácticamente toda su flota naval y más de la mitad de los soldados que hay en Desembarco del Rey, siendo uno de los principales responsables de que hoy pueda sentarse en el trono de hierro. Creo que no hay ningún hombre en toda la historia de los Siete Reinos que, habiendo hecho semejante inversión en una guerra, haya hecho una petición tan barata. Y sin embargo, nuestra reina legítima le ha dado largas. El consecuente enfado de Corlys no es para menos, y la escena en que llama bastardos a Luke, Jace y Joffrey es escalofriante. Por un momento incluso he llegado a pensar que el fantasma de su hermano Baemon se aparecería en ese momento para decirle ¡a buenas horas, pendejo! Y es que es imposible no acordarse del momento en el que Baemon pronunció aquellas mismas palabras delante de Viserys. La diferencia es que entonces Viserys exigió la lengua de Baemon, y ahora Rhaenyra es incapaz de hacer lo mismo, porque sabe perfectamente que si pierde un dragón, todavía le quedan 5. Pero si pierde a la serpiente marina, toda su causa puede venirse abajo. En este primer día de gobierno, Rhaenyra también va a celebrar su primera audiencia pública, pero antes de entrar en la sala del trono, reaparece un nuevo personaje secundario que ha permanecido discretamente a su lado durante varias temporadas, Elinda Massey. La fiel dama de compañía de Rhaenyra lleva acompañándola desde el 6º episodio de la primera temporada. Luego viajó con ella a Rocadragón, más adelante fue enviada en secreto a Desembarco del Rey para actuar como agente de los negros y finalmente fue la encargada de difundir el mensaje con el que se reclutó a las semillas de dragón. Ahora vuelve a servir a la reina en palacio e incluso la aconseja sobre la imagen que debe proyectar. Y llevar al cinto la espada de Jace, como Rhaenyra sugiere, quizá no sea el mejor mensaje para una reina que quiere presentarse como una gobernante conciliadora. Ahora sí, en la audiencia con los súbditos, se produce un curioso paralelismo con la audiencia que protagonizó Aegon al comienzo de su reinado. Entonces fue un pastor quien acudió a él para quejarse de que la corona le había requisado un diezmo de sus ovejas para alimentar a los dragones. En ese momento Aegon quiso devolvérselas inmediatamente, hasta que Otto Hightower intervino para impedírselo. Ahora es un carnicero quien denuncia que ya no queda carne en varias leguas a la redonda, entre otras cosas porque los verdes precisamente le han dado de comer ingentes piezas de ganado a sus dragones. Y aquí la primera reacción de Rhaenyra vuelve a ser empática, como la de su medio hermano, proponiendo permitir la caza en el bosque real para aliviar la situación. Pero al igual que ocurrió con Aegon, también ella es frenada por su mano del rey, Corlys Velaryon, quien le recuerda que gobernar implica tomar decisiones mucho más complejas de lo que parecen. Y ese es precisamente uno de los grandes mensajes de este episodio. Tanto Aegon como Rhaenyra comienzan sus respectivos reinados mostrando una sincera preocupación por el pueblo, pero ambos descubren enseguida que el corazón bondadoso de un rey rara vez basta para resolver los problemas del reino. Aquí también reaparece Sylvie, la madame del burdel favorita de Aemon, y ahora descubrimos que trabaja para Mysaria, siendo ella quien va a destapar el enorme acaparamiento de alimentos llevado a cabo por parte de la nobleza. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hacer una parada de esta escena para fijarnos en un detalle importantísimo. En el instante en el que mientras atiende las peticiones del pueblo, Rhaenyra se corta la mano con el trono de hierro. La secuencia es muy rápida y apenas se aprecia en ese momento, pero minutos más tarde, durante la reunión del consejo privado, podemos ver más claramente algunas heridas en sus dedos.
Esta referencia está inspirada directamente en Fuego y Sangre, donde el Septón Eustace, que como ya hemos comentado es un firme partidario de los verdes, escribe que durante su primera audiencia en el trono, tras muchas horas escuchando a los peticionarios, Rhaenyra se levantó y presentaba cortes en manos y piernas, dejando un reguero de sangre a su paso. Las personas juiciosas, dijo este Septón del usurpador, pensaron que el trono la había rechazado y que sus días serían breves. Por un instante he llegado a pensar que el hecho de que se mencione en este episodio que Rhaenyra se encuentre menstruando podría verse reflejado en la sala del trono con alguna inconveniente mancha, que junto con el corte de las manos ofreciera más adelante un relato distorsionado de un cronista que pensaba que Aegon era el legítimo rey. Mientras tanto, el verdadero debate del Consejo Privado gira ahora en torno al hambre que sufre Desembarco del Rey y a esa canallada que han hecho los más pudientes. Para aliviar la situación, Rhaenyra toma una decisión drástica: confiscar las reservas de alimentos que nobles y mercaderes habían acumulado durante el bloqueo naval de Corlys Velaryon. Mientras ellos acaparaban toda la comida, el pueblo ha tenido que alimentarse del guiso por excelencia del lecho de pulgas, el Bowl of Brawn, que en tiempos de escasez tenía como ingrediente principal carne humana y ratas, el mismo delicioso menú que ahora va a ofrecer en este peculiar banquete. Con la confiscación de estas reservas, sin ninguna duda Rhaenyra se va a ganar la enemistad de los nobles de la ciudad, al tiempo que recibe algo tan útil como volátil: el favor del pueblo. La escena en la que reparte personalmente los alimentos no es sino una referencia a una jugada política que los Tyrell utilizarán décadas más tarde en Juego de Tronos, concretamente en el libro Tormenta de Espadas. Tras bloquear el envío de víveres que viajan del dominio a la capital para mermar la popularidad de los Lannister, serán ellos mismos, los Tyrell, quienes después entren en Desembarco del Rey con interminables caravanas de comida procedentes de la región, y la entregarán en nombre de la reina Margaery, presentándose ante el pueblo como su salvadora y alcanzando una popularidad de la que Joffrey jamás pudo disfrutar. Así que sí, ellos provocaron el hambre y ellos lo solventaron. Y como detalle a destacar, la ruta por la que llegan esos alimentos del dominio es el Camino de las Rosas, la misma que Lord Ormond recorre y menciona en este episodio, una de las 5 principales carreteras de los 7 reinos, y es la que une Desembarco del Rey con Alto Jardín y concluye la ciudad de Antigua. En Fuego y Sangre, la entrada de Rhaenyra a Desembarco del Rey también fue recibida con cierta esperanza. Muchos aún recordaban a la hija de Viserys como la delicia del reino, mientras que ni Aegon ni Aemon habían despertado jamás el cariño de la población. Pronto no tardarían en darse cuenta de que la Rhaenyra de entonces nada tenía que ver con la que ahora se sentaba en ese momento en el trono de hierro. Quien no ha perdido ojo de la jugada maestra de Rhaenyra es el nuevo personaje presentado en este capítulo, Ser Torren Manderly, más conocido por todos como el Magel de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Pero ¿quién es realmente este caballero y qué hace en Desembarco del Rey? La respuesta nos obliga a regresar al viaje diplomático que Jace Velaryon emprendió al inicio de la guerra. Aunque principalmente solemos recordar su estancia en Invernalia y el pacto de hielo y fuego con Cregan Stark, aquella misión fue mucho más amplia. Antes pasó por el Nido de Águilas, visitó el archipiélago de las Tres Hermanas e hizo una última parada en Puerto Blanco, asentamiento de la casa Manderly. Allí selló una alianza con Lord Desmond Manderly, prometiendo en matrimonio al príncipe Joffrey Velaryon con su hija menor, y a cambio los Manderly enviarían hombres y barcos para apoyar la causa de Rhaenyra. En la novela, ese contingente llega ahora y está dirigido por los hijos de Lord Desmond, Ser Medrick y Ser Torren Manderly, solo que aquí la serie ha decidido fusionar ambos personajes en uno solo, y parece que le van a otorgar un papel mucho más relevante. No es sino un recordatorio de que el viaje de Jace no solo sirvió para asegurar el apoyo de los Stark, sino otros tantos aliados que ahora aparecerán en Desembarco del Rey, fruto de las alianzas que él mismo tejió antes de morir. Llegando a la recta final del episodio, Daemon nos va a hablar del sueño de Valyria, animando a Rhaenyra a no conformarse con gobernar Poniente desde el trono de hierro, sino a extender su dominio por todo el mundo conocido, siguiendo el ejemplo del antiguo feudo franco. Aquí hay que reconocer que Daemon Targaryen se nos ha venido arriba, porque si bien es cierto que Rhaenyra dispone de más dragones de los que había tenido la casa Targaryen desde la maldición de Valyria, ni de lejos puede compararse con los centenares de dragones que según las leyendas llegó a poseer el feudo franco de Valyria. Con tan pocos dragones, en el mejor de los casos, sería posible saquear ciudades o incluso imponer tributos, pero difícilmente construir un verdadero imperio.
Sin embargo, lo más interesante de esta conversación no es la fantasía de Daemon, sino cómo la serie vuelve a poner sobre la mesa el peso y el peligro que tienen las profecías dentro de la casa Targaryen, porque dependiendo de quién las interprete, pueden convertir a un monarca en un protector del reino, como pretende Rhaenyra, o en un conquistador obsesionado con extender su imperio, convencido de que todas esas visiones lo convierten en un dios, elegido por el destino para gobernar el mundo. El otro gran detalle que nos deja la escena es una referencia directa al lore profundo del mundo de Hielo y Fuego, cuando Daemon hace mención a un lugar situado en los confines de los mapas conocidos, la ciudad de los hombres salados. Para los habitantes de Poniente, cuanto más se viaja hacia el este, más se difuminan la historia y la leyenda, pero muchos de esos lugares existen realmente. Esta concretamente, según los mapas, se encuentra al noroeste del Mar Oculto, en las Montañas del Amanecer, al norte de la misteriosa Asshai de la Sombra. Sus habitantes son descritos como hombres con alas de cuero en lugar de brazos, e incluso se dice que son capaces de volar como águilas. ¿Debemos tomar esa descripción al pie de la letra? Al fin y al cabo, cuanto más nos alejamos de Poniente, más frecuente se vuelve la magia, y más complicado resulta separar la realidad del mito. Pero si queréis saber mi opinión, diría que lo que aquí podría estar sucediendo es lo mismo que sucede con Robb Stark. Entre el pueblo llano y los soldados Lannister empezó a propagarse el rumor de que era capaz de convertirse en lobo, y así mataba a sus enemigos, pero en realidad sabemos que lo que hacía era utilizar su habilidad como cambiapieles, introduciéndose en la piel de su wargo, Viento Gris, al que en alguna ocasión llegó a utilizar en batalla. Así que es posible que aquellos hombres alados no sean sino cambiapieles capaces de controlar aves de las montañas del amanecer. He dejado para el final de este análisis dos tramas que terminan convergiendo en la recta final, la de Alicent y la del falso Daeron. Y es que en la Fortaleza Roja tenemos ahora encerradas dos prisioneras de importancia, la reina viuda Alicent y la reina Helaena. Yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente me resulta llamativo que, después del asesinato de Luke, la sanguinaria muerte del pequeño Jaehaerys, la caída de Jace en batalla y la ejecución de Otto a manos de la propia Rhaenyra, el encuentro entre estas tres reinas siga siendo tan civilizado. Le guardo yo más rencor a la señora mayor que discretamente se me cuela en la cola del súper que estas dos reinas por el asesinato de tantos y tan importantes parientes. Pero dejando de lado lo inverosímil que me resulta esta situación, la escena plantea una cuestión mucho más interesante. ¿Qué ocurre con los hijos de Alicent? Según Urwale, Aemon ha desaparecido y hace varios días que nadie ve a Vhagar. Entonces Rhaenyra ordena buscarlos y ofrece una recompensa descomunal, el castillo de Harrenhal. ¿Aprovechará Alice Ríos para matar ahora a Aemon y hacerse con el castillo, tal y como exigió a Daemon en el capítulo anterior? En cuanto a Aegon, Alicent va a aprovechar las circunstancias para abogar por su vida, como debe ser, proponiendo una solución tan desesperada como ingeniosa: declararlo oficialmente muerto. Está tan irreconocible debido a las secuelas de la batalla que nadie lo va a reconocer, y si Larys reapareciera con él, dice la reina viuda, bastaría con afirmar que se trata de un impostor. A Rhaenyra esto no le hace sospechar, ni lo más mínimo, que Alicent efectivamente podría haber orquestado su huida, sino todo lo contrario, abraza la idea y la utiliza poco después con el Septón Supremo. Pero el punto a destacar sobre la trama de Aegon es quizá la mención 2 veces en este episodio, más todas las que llevamos en los episodios anteriores, de que Sunfyre, Fuego Sol, está muerto y, según Baela, en estado de descomposición. ¿Será eso lo que se encuentre el usurpador en reposo del grajo en los próximos episodios? También resulta interesante la conversación sobre Daeron que vemos en una escena posterior, en la que Rhaenyra decide enviarlo al muro. En Fuego y Sangre, fue Corlys Velaryon quien verdaderamente abogó por la paz sin ejecuciones, otorgando el perdón, no sin garantías, de aquellos que se habían alzado contra Rhaenyra, y con los hijos de Alicent en particular propuso una salida negociada: enviarlos al muro para vestir el negro y servir en la guardia de la noche. Sin embargo, Rhaenyra rechazó la idea, porque no confiaba que tarde o temprano se alzaran de nuevo contra ella. De tal manera que Rhaenyra estaba decidida a acabar con todos ellos, y esto incluía también encontrar imperativamente a Jaehaera y Maelor, los hijos de Aegon. La serpiente marina también tenía planes para la reina Alicent y la reina Helaena. En su proyecto de conseguir la paz, ellas serían entregadas a la fe para que dedicaran el resto de sus días a la oración y la contemplación. Aquí por lo pronto seguirán siendo prisioneras en semilibertad dentro de la Fortaleza Roja.
Y en medio de estas escenas también encontramos un pequeño detalle que invita a especular. Cuando Alicent le pide que los restos de Otto sean enviados a Antigua, Rhaenyra dirige la mirada hacia la chimenea antes de responder. No sabemos si se trata simplemente de una pausa dramática o el vestigio de una escena eliminada, porque lo cierto es que en los primeros trailers que vimos hace unos meses llegamos a ver un cráneo ardiendo en esa misma chimenea. ¿Acaso llegaron Rhaenyra o Daemon a arrojar allí la cabeza de Otto? Os invito a dejar vuestras teorías en la caja de comentarios. El episodio termina con el descubrimiento del engaño de Lord Ormond, el falso Daeron. Ahora sabemos con seguridad quién es y dónde está. Se trata del copero y escudero que acompaña día y noche a Lord Ormond, al cual vimos en el primer episodio y que casualmente estaba ausente en la escena del Parlamento. Todavía está por ver si ese pelo castaño que luce es herencia de su madre o si se lo han teñido como al falso Daeron, pero de eso hablaremos en los próximos episodios. El final del episodio lo protagoniza uno de los guardianes de los dragones. En este momento de la novela, en Pozo Dragón había 77 guardianes, aunque este en particular, que ya habíamos visto en temporadas anteriores y es el que habla Valyrio con un acento y tono grave muchísimo más chido que el resto, estaba convenientemente vigilando a Tessarion, acompañando al ejército de Lord Ormond. ¿Por qué han matado a todos los guardianes de los dragones? Probablemente para que ninguno haga lo que ha hecho este, revelar tan pronto que habían tomado Ladera. ¿Y cómo ha llegado este tipo tan rápido? Porque Ladera es una ciudad de mercado situada en las fronteras de las tierras de la corona, muy cerca de Desembarco del Rey. Aunque eso sí, no tan cerca para que a este buen samaritano no le dé tiempo ni a lavarse la cara, que más que en Ladera parece que ha sucedido ahí mismo, hace 5 minutos, en Pozo Dragón, haciendo que para mi gusto esta escena sea un tanto confusa. En cualquier caso, este asentamiento está gobernado por la casa Foodley, fiel a Rhaenyra, y tanto estos señores como sus habitantes son ahora rehenes de los verdes. Ahora bien, si Ormond logra reunirse con Aemon y Vhagar y además recibir el apoyo del ejército de Lord Borros Baratheon, o incluso el de Ser Criston Cole, Rhaenyra podría enfrentarse a una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la guerra. La pregunta que surge ahora es, ¿estará dispuesta a arrasar una ciudad leal antes de permitir que sus enemigos se encuentren y golpeen Desembarco del Rey? Si lo hiciera, quizá ganaría una batalla, puede que la guerra, pero también perdería algo muy importante, el respaldo del pueblo. Y aquí concluye el análisis de esta semana. Recordad que tenéis disponibles en el canal un buen puñado de crónicas de Poniente para conocer mejor la geografía, los personajes y las organizaciones del universo de George R.R. Martin, así como un vídeo completo sobre la danza de los dragones para seguir el desarrollo de los acontecimientos más allá de la adaptación. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribíos al canal para no perderos ninguno de los próximos análisis y todo el contenido relacionado con el mundo de Hielo y Fuego.